Alfredo Lagos, naces en Jerez en 1971 Sí, y en tu casa hay una guitarra que tú sí, empiezas a acariciar de pequeño como un juguete. ¿Cómo es eso? exactamente. Pues mira, eso fue, en mi casa había, allí en el armario había una guitarra, yo la recuerdo muy vagamente, ¿no? Aquella primera guitarra, pero sí está claro que debió ser de alguna tómbola que le tocaría a mi padre o cualquiera sabe. Y entonces había una guitarra. Y yo me acuerdo, o sea, debía de tener por esa época 5 años, 6 añitos, una cosa así, 7 años, muy chico. Que a mí me encantaba coger esa guitarra de allí, del armario, la guitarra estaría toda desafinada, imagínate, ¿no? Y yo me ponía, se la pedía a mi madre, yo le decía, mamá, tráeme cuando me acostaba, ¿no? Déjame la guitarra, no sé qué, pum, pum, y yo me ponía y me encantaba el sonido, o sea, lo que era el sonido, ¿no? De la guitarra, sin saber, por supuesto. De hecho, yo me hacía, eso sí lo recuerdo, yo me hacía unas pompitas aquí en el dedo de un niño chico, haciendo así sin saber, pues imagínate eso. Entonces, bueno, en definitiva, yo no sé, las cosas uno a veces no sabe bien cómo vienen, ¿no? Mi tío, un hermano de mi madre, que era muy aficionado, digo era porque el pobre falleció, ¿no? Hace unos años. Ella era muy aficionado, le encantaba y tocaba un poquito la guitarra, tocaba sus rumbitas, sus sevillanas, y también cantaba bastante bien, ¿no? Entonces él, una de las veces que vino allí a mi casa a visitar a mi madre, le dijo, Catalina, ¿no? Mi madre se llama Catalina, fíjate que el niño tiene ahora 8 años, 7, 8 años, y yo creo que a este niño le gusta la guitarra. Aquí en Jerez hay una escuela de guitarra flamenca que han abierto no hace mucho, los profesores, y yo me voy a apuntar. Me voy a llevar al niño y yo lo voy a apuntar. A ver, bueno, tuvo que hablar con mi padre y tal, pues es que yo era muy chico, vamos, ya te digo, tendría 8, si acaso 8 o 9 años, vamos. Y entonces mi tío, la verdad que tengo que agradecerle que fue el que me dio al principio esa cosa de decir, venga, tal. Y claro, a mí me gustaba la guitarra, pero yo no tenía ni idea de esto como era, ni como tal, sino que bueno, uno, ya te digo, te va llevando un poco las cosas. Entonces yo me apunté de chico. Luego mi tío, el pobre, bueno, por circunstancias al final, estuvo un par de meses en la escuela, en la academia, y luego ya se quitó. Y yo seguí. Tuve una temporada en que me acuerdo que como un año o algo así, que no estuve en la escuela, pero vamos, en general, yo estuve en aquella primera escuela, me pegué por lo menos 3 años, 3 o 4 años, algo así, y aprendí, bueno, pues un poco las cosas básicas, ¿no? Los primeros rudimentos, ¿no? Las cosas, exactamente, aprendí un poquito, bueno, lo básico del flamenco, pero de ahí no salgo yo realmente. Lo que pasa es que, oye, estas cosas un poco, ya te digo, uno no sabe cómo la vida te va llevando. Yo empecé a juntarme, que eran también de la escuela, con amigos que eran guitarristas. En Jerez da la casualidad de que hay una de mi generación, ellos eran a lo mejor un poquito más mayores y tal, pero había unos cuantos guitarristas buenísimos, ¿no? Que luego algunos han quedado y otros no, o lo que sea, pero. Y entonces yo empecé a juntarme, nos íbamos uno a casa del otro, tal, y ahí empecé un poquito a picarme, ¿no? Esto que tú necesitas también no sé, un colega, alguien que te diga y toque una falseta muy buena, que tú digas, ya, pues yo me la quiero aprender también, ¿no? Entonces todo eso me fue dando a mí en fin, un pozo, hay un bagaje, y sin saberlo, ni comerlo ni beberlo, con recién cumplido 18 años, que yo estaba, pues ya te digo, llevaba pues eso, unos añillos aprendiendo y tal, pero que es un niño todavía, ¿no? Me llamaron para irme a Japón 6 meses, con Sara Vara y Joaquín Grilo. Y ese sí que fue ya, digamos, el punto de inflexión, ¿no? De mi carrera. A partir de ahí ya me di cuenta de que yo quería tocar la guitarra y quería Y dedicarte profesionalmente, dedicarme, ¿no? a esto y vivir de esto, ¿no? Y luego mira, he tenido suerte, porque también es verdad que te puede pasar que por mucho que tú quieras, por mucho que te quieras dedicar y esto, si no tienes la suerte o yo qué sé, o mil cosas, ¿no? Que pasan en la vida,
Pero yo en mi caso, Sí, sí. aquí estoy todavía, ¿no? Luego te pregunto por la experiencia de Japón, por esa primera experiencia, porque ahí pasaron cosas. Sí. Pero regresando a tu etapa, digamos, formativa como guitarrista, Ajá. fue tu tío Álvaro, si no tengo Sí, mi tío Álvaro, Sí, sí. exactamente. Y entonces estuviste en dos academias, o sea, estuviste en el Carbonero y luego con Balao, No. ¿no? Eso fue, o sea, lo de el que ellos se separaron fue más tarde. Mm. Cuando yo me apunté a esa academia estaban los dos Estaban los juntos. dos juntos. Eran los dos, Claro. los profesores. Uno, el Carbonero, era el más, vamos a decir, más flamenco y Balao tocaba mucho la guitarra clásica y además leía música, ¿no? Entonces, Balao realmente, que por cierto también ha fallecido hace poco, recientemente, ¿no? Entonces, él sí que nos fue dando las pautas un poco de otro tipo de guitarra, ¿no? Que no fuera solo, bueno, pues una guitarra, en fin, básica, de sota, caballo y rey, de Jerez, de dos palos y ya está, ¿no? Sino que él empezó a abrirnos bastante la mente, pues ya te digo, bastantes guitarristas que salieron de allí en su día, Claro. en su momento, y ya te digo, y algunos seguimos tocando y luego pues otros, pues ya te digo, por circunstancias de la vida, ¿no? Pero cuando yo estaba con ellos estaban los dos juntos, Claro. los dos profesores. Claro, porque ahí en Jerez hay un salto generacional y tiene que ver mucho con esa escuela. Es decir, hay una generación anterior, ¿no? De la que forma parte, pues Moraguito, Parrilla... Moraguito, incluso Gerardo, claro, sí. claro. Sí. Pero luego hay una generación, ¿no? A la que tú perteneces, que también está el Bolita, que está Sí, Juan Diego, ¿no? sí, exactamente. Y que sois unos guitarristas que, digamos, estáis muy localizados en Jerez, porque es donde nacéis y donde os ubicáis, Claro. pero digamos que la experiencia de Carbonero y Balao es muy útil y además se reconoce, ¿no? Con el tema del estudios de Villalobos, por ejemplo, que ponía el maestro Balao. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, pues la verdad es que todos ellos, ahora mismo Manuel Parrilla, Diego el Morao, estuvo también tiempo, y luego ya, por supuesto, pues toda la generación que tú dices, un poco eso, Juan Diego, el Bolita, yo, pues eso, Claudio Borque, que es el que yo te decía, por ejemplo, que era mi colega, con el que yo siempre... Antonio Diane, no sé, hemos sido una generación importante, yo creo, en la guitarra, porque sobre todo, ya te digo, el maestro Balao nos inculcó otro tipo de... Yo creo que si no nos hubiera tocado tener la suerte de tener a un hombre, ya te digo, a un profesor que te orienta de esa manera, sino que si nos hubiese dicho simplemente, oye, mira, ¿qué tal? Esto es el toque de Jerez y tal, y de aquí no te salga, porque también podría haber pasado, ¿no? Pero en este caso tuvimos suerte y ha salido una buena hornada, ¿no? de guitarristas, la verdad, de allí, de esa escuela. Y luego, como has empezado a contar antes, con 18 años te vas a Japón con el Grilo y con Seravalas. Sí. Y allí además va a veros Paco Lucía, ¿no? Bueno, sí, eso fue muy curioso porque en aquella época, eso fue en el año 90, entonces en aquella época todavía en Japón ocurría mucho eso, que yo era la primera vez en mi vida y de hecho la única vez que tocaba en un tablao. Y entonces fue la casualidad de... Yo sí trabajaba con el Grilo sí trabajaba allí en Jerez y ya nos conocíamos y por eso él me llamó. Oye, mira que me han llamado de un tablao de Japón, que es un tablao súper importante, súper tal. Pero claro, son 6 meses. Claro, 6 meses, vamos, yo estaba encantado. Lo que pasa es que mis padres eran los que, pues yo te digo, tenía 18 años recién cumplidos, vamos. Y tal. Y entonces pues, venía Sarita también, que Sara en aquella época, pues ya te digo, es que no era nada conocida, o sea, estaba también súper empezando. Sara tiene la misma edad que yo, 18, tenía también aquel entonces. Y entonces, pues ya te digo, las cosas de la vida, nos fuimos 6 meses y es lo que te decía, que en aquella época en Japón, pues yo luego ya he estado muchas veces, yo habré estado cerca de 30 veces ya en Japón y me voy dando cuenta que eso ha ido cambiando, ¿no? Pero por aquellos años... Sobre todo en aquel tablao, el tablao del flamenco, se llamaba. En aquel tablao, cada artista que se iba a la compañía de Antonio Gade, y todos iban al tablao a ver el espectáculo. Y luego seguían yendo los bailarines.
Si iba, ¿qué te digo yo? Manolete se iba a Japón cada 2 por 3 y que yo lo conocí también allí en el tablao, ¿no? El maestro Manolete, el bailador. Y incluso también conocí al Pele Vicente Amigo, que también estuvieron haciendo teatro, pues también, no sé, 20 días, un mes o algo así se vinieron, y también hicimos muchas migas. Claro, era el centro de reunión, ¿no? De los flamencos. Imagínate yo con 18 años, recién cumplido, empezando a tocar la guitarra, como el que dice, y mi primer contrato profesional, irme encontrando con toda esa gente, además así codo con codo, ¿no? Y de repente una noche pues estaba allí el maestro Paco de Lucía, allí sentado en una mesita, y claro, aquello fue para nosotros, para todos, para el Grilo, para todos nosotros fue, imagínate, ¿no? Y luego ya el hombre pues empezó a venir allí a estar con nosotros y tal, y nos decía, venga, vamos, mañana ¿qué tenéis que hacer? Vamos a jugar un partido de fútbol, que no sé qué. Yo estaba jugando al fútbol con Paco con 18 años, jugando al fútbol con Paco de Lucía, que para mí era, yo qué sé, aquello la verdad que fue como un sueño, ¿no? Y ya te digo, Paco, poco después de aquello, un par de años después de aquella experiencia, ya llamó al Grilo para su grupo y todo, porque ya te digo, él había conectado con nosotros, vamos, y esa experiencia fue increíble. Luego estuve muchos años también trabajando con Sara Vara a raíz de aquello, hasta que la pobre, bueno, ya ella se fue a Madrid y me llamó para que me fuera y tal con ella, y yo le dije, Sara, a Madrid, tal, no sé qué, y estuve un tiempo, pero al final no seguí su camino, ¿no? Sí. Claro. No seguiste el suyo, pero sí seguiste el de muchos otros, el de Manolete, por ejemplo, con Manuela Carrasco. Exacto. Es decir, fue una época fuerte de tocar para bailar, ¿no? Claro, hombre, en aquellos años, sí, ahí empezaba yo, digamos, a tocar profesionalmente, y tuve bastante suerte, la verdad, porque poco después me llamó Manuela Carrasco, que lo sigue siendo, pero en aquella época era como lo más, ¿no? La compañía de Manuela, en aquel espectáculo primero que yo hice con ella, venía bailando Israel Galván, que es de mi edad también. Israel tiene mi edad, tiene un año menos que yo. Y poco después también me llamó Israel, poco a raíz de aquella experiencia y tal. Me llamó Israel, y con Israel sí me he pegado. Bueno, Israel ha sido con el artista que más años ha estado, porque estoy hablando que eso fue el año 97, 96, 97, y hasta ahora estamos trabajando juntos. Ahora ya es verdad que se lesionó y hemos perdido un poquito el contacto y eso, pero vamos, hasta hace un año por ahí hemos estado trabajando juntos, es decir, que 27, 28 años. Sí, ahora te pregunto por Israel porque me merece una pregunta entera. Pero hablando del momento de empezar a tocar para bailar, o sea, tú que eres un guitarrista que te formaste bueno, con el oficio del baile como es tan habitual, y que sigues tocando para bailar, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerdas aquella época de los años 90 donde aparece también, donde el toque para bailar también está cambiando, ¿no? Sí. Se está montando más, se está arreglando más la música, se compone mucho para baile. ¿Cómo fue en aquel momento? Bueno, la verdad es que llevas razón. Ahora, a día de hoy, por ejemplo, se compone, no te diré que que se componga más para baile que antes, sino que quizás es verdad que es un poco distinto, De todas formas, yo he trabajado en Madrid con mucha gente de baile por aquellos años y tal, y nosotros componíamos también para el baile, es decir, es que si me apuras, creo que ahora tampoco, si te soy sincero, tampoco te puedo yo decir exactamente ahora mismo cómo está el tema de los bailadores y las bailadoras con los guitarristas, porque es que yo no es que me haya desvinculado, pero sí es verdad que yo, como te acabo de decir, 28 años trabajando con Israel, era como un mundo aparte, eso era como un mundo aparte del resto de los bailadores y bailadoras. Y yo retomé hace como 5 o 6 años, más o menos, 7 o 8 años, retomé un poco a trabajar con otros bailadores y otras bailadoras. Entonces yo ya creo que no he vivido un poco la época actual de los guitarristas con el baile, sino que yo he seguido teniendo un poco mi línea, y el bailador o la bailadora que me ha llamado sabe un poco cuál es mi onda, ¿no?
Entonces, te digo esto porque, ya te digo, no te puedo exactamente decir cómo es la cosa actualmente, ¿no? De la música de guitarra con el baile, pero vamos, sí que veo e intuyo que creo que antes se bailaba más complicado y se montaban las cosas con muchas más complicaciones. O sea, te hablo de los años 80, 90, 2000, ¿vale? Hasta el 2010, vamos a decir, hasta hace 10, 12, 14 años se montaba. Y a partir de, pues, de 2000, vamos a decir, incluso un poquito más cerca, se está empezando un poquito otra vez a volver, creo, es como esos son ciclos al final, y se está empezando otra vez un poquito a volver un poco el baile más, menos ultra estructurado y montado y tal, ¿no? Sino que ahora un poco es como... Más espontáneo, ¿no? Exactamente, creo que está un poco... También, bueno, imagino que va un poco con la vida. Actualmente creo que si en los años, hace 15, 20, 25 años había todas las compañías del mundo y además con muchísima gente, muchísima eso, porque entonces la cultura se ataban los perros con longanizas. ¿Y ahora qué ha pasado? Porque como todo eso ha ido bajando y ahora cada vez los grupos son más reducidos, ahora ya te dicen, ¿pero cuántos sois en el grupo? Pues mira, somos una guitarra, 2 cantadores, eso es mucha gente ya. No, tiene que venir mucha menos gente, si no, no se puede pagar, eso no se puede. Entonces, claro, también nos tenemos que ir adaptando, no es igual un grupo donde hay 3 guitarristas, 4 cantadores y 7 del cuerpo de baile, que cuando es un bailador o una bailadora, un guitarrista pelado y un cantado. Entonces, todo al final se va adaptando, ¿no? Un poco a la vida y a todas esas cosas, ¿no? ¿Sabes? Vamos ahora con el cante. Tú en Jerez tuviste también ocasión de tocarle a toda una generación, ¿no? Si no tengo mal el dato, empezaste con Luis de la Pica, que además fue una cosa como bastante espontánea. Sí. ¿Cómo fue eso del Pica? No es que tengas mal el dato, pero sí que es verdad que yo a Luis de la Pica ya le toqué teniendo ya mis por lo menos 20 o 21 años, algo así. O sea que yo lo había tocado antes a otros cantadores y cantadoras de allí de Jerez. Pues, claro, yo recuerdo trabajar con la Macanita un poquito más mayor que yo, pero vamos, yo recuerdo ser yo un chiquillo, vamos, tocarle a la Macanita por 15 años, una cosa así, allí en Jerez, ¿no? Y en una feria de Sevilla, me acuerdo, y trabajar con ella, pues que tendría yo 15 años, vamos, con la Macanita, por ejemplo. Y luego, pues con los cantadores de allí de Jerez, por lo que sea, por circunstancias, en aquella época, pues oye, nos íbamos, o coincidíamos en sitio, o en un festival, o no sé qué, no sé cuánto, y yo a lo mejor iba con, no sé cuánto, niño, oye, pues niño, ay, tú me quieres tocar, venga, no sé cuánto. Y entonces, claro, en aquel momento yo estaba encantado, pues claro que sí, venga. Y entonces yo he trabajado desde chico con muchísimos de ellos. Y luego Luis de la Pica sí que fue que me llamaron para creo que fue una fiesta de la bulería, un festival que se hace allá en Jerez en verano. Y entonces para tocar a Luis de la Pica, yo a Luis, fíjate, hombre, lo admiraba y tal. Y el hombre, recuerdo que hicimos aquella actuación, ahí tendría yo, pues eso, ya a lo mejor 19 o 20, pero más o menos, ¿no? O sea que súper jovencito, ¿no? Y el hombre se quedó súper contento también, se quedó muy contento de cómo había estado la actuación. Niño, no sé qué. Fui coincidiendo un poco con todo. Yo es que prácticamente en Jerez le tocaba a todos los... Porque hace una época en que, ya te digo, que había una onda y una de cantadores que luego, por lo que sea, bueno, se han ido perdiendo ya, la mayoría pues ya no están, y me ha tocado estar ahí. También, bueno, es indudable que les habré acompañado bien, porque si no, digo yo que tampoco hubieran ocurrido las cosas, ¿no? Pero a mí es que me ha gustado mucho el cante de siempre, me ha gustado mucho el cante desde siempre. Mi tío también me lo inculcó, porque mi tío también cantaba y él me decía, pero tú tienes que, antes de aprender muchas falsetas, tú tienes que aprender a acompañar. Y venga, y él que era muy buen aficionado me cantaba y me hacía todas las cosas de Fosforito, que fíjate que hace unos días que nos ha dejado también.
y cantaba todas las cosas del Lebrijano y éramos aficionados al cante, y entonces yo desde chico es que estoy acompañando al cante, con lo cual es que lo tengo metido en vena, ¿no? Claro. Y con el cante hay un momento que te cruzas con la familia Morente. De hecho, hay buena parte del público, entre quienes me incluyo, te conocemos por el primer álbum de Estrella Morente, Mi cante y un poema. Un álbum donde intervienen grandes guitarristas como Juan y Pepe Habichuela, como Manolo Sanlúcar, pero es un álbum donde tú te cargas prácticamente la mayor parte de los temas. ¿Cómo fue tu introducción con Claro, mira, esto fue también un poco casual, ¿no? Como casi todo las cosas que me han pasado en la vida. Entonces esto fue una actuación en Sevilla, en el Teatro La Maestranza. Te hablo de aquello, debió ser por el 99, 98, 99, algo así. Entonces se puso en contacto conmigo Isidro Muñoz, hermano de Manolo, se puso en contacto conmigo porque le había pasado unos temas suyos a Estrella, y entonces me llamó, me dijo, fíjate que yo a Isidro lo conocía poco, pero bueno, él pues, o lo habían hablado, no sé, el hombre. Entonces se puso en contacto conmigo y me dijo, mira, hay una actuación ahí que tiene que hacer Estrella, la hija de Enrique, pero claro, Estrella entonces, bueno, se la conocía por la hija de Enrique, pero realmente ni había grabado todavía ni nada, era una chiquilla, ¿no? Y tal, entonces le he hecho yo las letras y le he hecho esto, y sería una actuación en el Teatro de la Maestranza, pues imagínate, como si te habla ahora y te dice para el mes que viene o dentro de un mes y medio, algo así. Digo, ostras. Digo, bueno, hombre, yo estoy encantado, Isidro, pero bueno, vamos a ver esto un poco. No pasa nada, ella se va a venir a unos días, se viene de Granada, se va a venir aquí a San Lucas. Entonces, si te cuadra y te viene bien, pues te vienes aquí a casa y empezamos a mirar las cositas tranquilos y tal. Y así hicimos, yo me fui a San Lucas, desde Jerez a San Lucas no hay nada, hay 10 minutos de coche, ¿no? Y me iba cada tarde allí, vamos mirando tal, y es verdad que fuimos notando que había muy buena conexión, ¿no? Como que nos entendíamos muy bien, Estrella y yo, como que de repente ella cantaba cualquier cosa. Tengo que decirte que casualmente también, por aquella época de principiante mía, yo escuchaba mucho a Enrique, fíjate, ¿no? Es raro porque en Jerez, si te soy sincero, Enrique no ha sido... Ahora ya luego sí, pero en aquellos años y eso, en Jerez hay tanta cantera, tantos cantadores, y tú sabes que además Jerez es una
tierra muy, en fin, muy particular, ¿no? Entonces, claro, el cante de Enrique Morente por aquellos años, pues tampoco tal. Pero a mí es que de siempre me había gustado, que yo luego años después se lo dije a Enrique, digo, Enrique, yo tenía, tu grabación las tenía en cinta en casa, yo las tenía en cinta de cassette, yo escuchaba desde el disco de Chacón hasta todo lo que... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo recuerdo a Estrella que si ella me hacía una letra de cualquier letra de su padre y yo de momento sabía por dónde iban los tiros, ella se quedó así como un poco diciendo, ostras, este sabe por dónde, ¿sabes? Entonces, la cuestión es que congeniamos súper bien. Hicimos aquella actuación, el Teatro de la Maestranza, fueron 2 días, me acuerdo, que fue una obra además que había medio montaba aquello, también José Luis Ortiz Nuevo. Entonces estaba Carmen Linares, me acuerdo que eran como 3 generaciones de cantadoras. Estaba Carmen Linares, Esperanza Fernández y Estrella Morente, ¿no? Y bueno, Carmen Linares llevaba a su gente, Esperanza llevaba la suya, y Estrella me llevaba a mí solo, íbamos los 2 solos, en ese Teatro de la Maestranza, los 2. Y aquello fue, la verdad, que bastante impactante también, ¿no? Que 2 chiquillos prácticamente, porque Estrella tendría 18, 19 años y yo tendría 25, 26 años, 24, 23, por ahí, ¿no? Y claro, Enrique vino a verlo, aquello, Enrique no se lo perdía aquello. Entonces vino a verlo. Y yo me acuerdo que cuando terminó, la primera de las noches, se hizo 2 noches seguidas, y la primera de las noches alguien me dijo, oye, Enrique le ha gustado mucho, está diciendo que vamos, que entonces, enhorabuena, porque está el maestro, tal. Y bueno, y eso, ahí quedó un poco la cosa, luego ya por lo que fuera, pues pasaron unos meses o lo que sea, y de repente un día pues me llama Estrella y me dice, oye, que tengo que darte una buena noticia, tal, no sé qué. ¿Qué pasa, Estrella? Y era que su padre había decidido que yo grabara en el primer disco de Estrella, pues bueno, que si yo quería grabar con ella, y yo le dije, hombre, maestro, pues por supuesto, ¿no? Y bueno, resumiéndote un poco, pues, para que no se haga esto eterno, nada, la cuestión es que hicimos también ahí unas cosas interesantes, hubo mucha complicidad, un poco entre los 3, entre Enrique, Estrella y yo, que estuvimos mucho tiempo, nos fuimos a grabar a Tarifa y estábamos mucho tiempo juntos los 3. Yo ahí aprendí mucho del maestro, porque con eso aprendí a cada momento. Pues imagínate compartir días y días y tardes con él, ¿no? Y luego me acuerdo que él me comentó, Alfredo, mira, quiero hacer una bulería con la niña, ¿por qué no hablas con algún parmero de Jerez? Y me acuerdo que llamé a Arbó, llamé a Chicharito, y fuimos a grabar ya a Cádiz, al estudio donde yo había estado grabando con Merced, también poco antes, que ahí grabé yo con Merced el disco de aire, también con Moraíto. Bueno, es que me han ido pasando tantas cosas, que esto tendré que escribir un libro algún día, porque esto contarlo aquí en media hora es imposible. Pero bueno, en fin, ya seguimos si quieres. Sí. Pues sí, claro. Y a partir de ahí, digamos, tu relación con la Casa Morente es muy fructífera, porque, claro, tú trabajas con Estrella largos años y luego también con Enrique, que también te lleva en gira, haces grabaciones, incluso participar en la película de Saura, de Iberia, interpretando Granada. Claro, a raíz de aquel disco primero con Estrella, yo estuve trabajando ya con ella muchos años y tal, y bueno, después de un año o algo así que iba yo con Estrella y tal, pues Enrique un día me llamó también a la casa y me dijo, mira, Fredico, ¿qué tienes que hacer el sábado que viene? Así que me hablaba Enrique, ¿no? Y digo, Enrique, vamos, el sábado que viene no tengo nada, Enrique, lo tengo libre. Es que no te quieres venir conmigo no me acuerdo dónde fue, un sitio. Digo, pero ¿para qué, Enrique? ¿Para algo de la Estrella o algo? Y dice, no, pues si me quieres tocar a mí, coño. Si... Digo, hombre, pues claro que sí, maestro. Y a partir de ahí estuve también trabajando, pues yo qué sé, 8, 9, 10 años también con el maestro, que ya te digo, eso fue también una experiencia de todas estas cosas.
tiene uno el bagaje al final, pues yo he trabajado además con cantadores tan diversos, he tenido esa suerte también, ¿no? Y con gente del baile tan diferente unos de otros, y con gente del cante tan diferente unos de otros, que por lógica tengo que estar un poco más a la de la cabeza, ¿no? Claro, además del cante, o sea, digamos que has estado con gente, con maestros, o sea, maestros para la generación tuya, que son referentes de tu generación, Claro. y lo has estado también con gente para quienes tú eres de alguna forma un referente, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, pues el primer álbum de Rocío Márquez. Exacto, exactamente. Con una jovencísima Rosalía, por ejemplo, También, que ahora también. es un éxito mundial, pero También, en aquel momento, también. ¿no? Exactamente, un poco, mira, sí, es un poco eso, claro. Es verdad que, por ejemplo, cuando me llamó Rocío también para grabar su primer disco, sí, todavía, ahí era yo, vamos, eso estamos hablando de hace cuánto, por lo menos 15 años. 15 también, años puede ¿no? hacer perfectamente, sí. O sea, que podía tener yo 30 y pico, pero claro, pero ya ellas o lo que sea, pues oye, recuerdo, sí, que me llamaban, en aquella época me llamó mucha gente, también me llamó, por ejemplo, que te digo, India Martínez, me acuerdo. Ah, maestro, porque, entonces grabé también su primer disco. He grabado el primer disco de muchísimas de las que hoy son y de los que hoy son así. Por lo que se ha grabado solo en el primero, a lo mejor no me ha gustado mucho y después se han buscado otra gente, pero no, hombre, pero sí que, ya te digo, de gente que empezaba, ¿no? Gente que por esa época empezaba, que ahora ya son muy conocidos y son grandes artistas, pero empezaba. Y él un poco por esa razón, ¿no? Porque, bueno, me han admirado, me han considerado, por lo que sea, que era yo precisamente, bueno, pues un referente en ese momento, ¿no? Como yo los he tenido cuando yo he tenido, pues eso, 20 años como ella, ¿no? Claro, y todo esto además lo hacías compatibilizando tu faceta de acompañar al baile y con el artista que antes estaba refiriendo, con Israel Galván, que digamos tú apareces en el grueso de la época de Israel que está con Pedro G, ¿no? Claro, con las producciones de Pedro G. ¿Cómo fue esa época? Porque eso fueron unos cuantos años. Sí, sí. Y muchos espectáculos, ¿no? Sí, hemos estado trabajando hasta hace muy poquito. Pues eso también un poco lo que te decía, yo coincidí con él en el espectáculo como Noela Carrasco y bueno, tuvimos también muy buen feeling ahí. Y luego las cosas de la vida, las circunstancias, él tenía su guitarrista aquí en Sevilla y él trabajaba con su gente, pero de repente un día, pues, no recuerdo bien si fue que le falló el guitarrista, oye, pues no puede venir a tal sitio, tal, no sé qué. Y entonces me llamó Israel y vamos, para ser sincero no me llamó Israel, me llamó el que entonces era familia suya, que es Joselito Anillo, que me dijo, mira, es que estaba hablando con mi cuñado y me estaba diciendo que si tú podrías hacer algo, no sé qué, y tal, Alfredo, tienes que hacerlo, hombre, porque Israel digo, hombre, yo sé quién es, y hemos trabajado juntos y hemos tenido... Oye, porque dice que le encantaría tal. Entonces me vine a Sevilla, estuve ensayando con él un par de días o 3 y montamos... Claro, yo decía, madre mía, ¿cómo baila este tío? Veremos a ver... Pero salió una actuación de esta vez que dices tú, tío, salió perfecta. Eso fue hace 27 años y hasta hace 6 meses por ahí no hemos parado, o sea que... Porque, tío, cuando te encuentras con gente con las que tienes sintonía y con las que te llevas bien artísticamente y luego como persona, ¿no? Hombre, que él también es un tío estupendo, ¿no? Pues claro, eso no hay que lo pare, o sea, eso es ya, venga, Cuando yo empecé con Israel no trabajaba mucho, Israel tenía pocas actuaciones por aquel entonces, porque ya te digo, éramos muy jovencillos. Pero luego poco a poco que yo fue subiendo y yo creo que ha sido el artista del flamenco que más ha trabajado. Solo con un espectáculo que montamos junto Fernando de Remoto, que en paz descanse, él y yo, se llamaba La Edad de Oro. Solo con ese hicimos, no sé si han sido 320 o 325 actuaciones. Claro, ¿no? Sí, Solo con ese. Y luego él tenía 8 o 10 espectáculos más, o sea, imagínate. No se puede ya trabajar más que Israel, bailar más y ser más un tío constante y metódico y
ha sido también una experiencia maravillosa en mi vida artística, la verdad que sí. No me puedo quejar, era de los artistas con los que me he codeado, vaya. Por algo será. Sí, Y bueno, y vamos a tocar también tu etapa, tu momento, tu faceta de solista, faceta que has tenido desde el principio, sí. Porque además tienes un álbum que no es fácil de encontrar, un álbum grabado con 25 años, creo. Sí. Y luego, bueno, tu disco Punto de Fuga, del año 2015, que este sí se puede escuchar en cualquier plataforma. Sí. ¿Cuál es, o sea, cómo es el paso al que tanto se refieren, ¿no? Los guitarristas, de tocar para cantar, tocar para bailar y tocar solo? Bueno, pues son tres momentos distintos. Hay guitarristas pues que a lo mejor solo les apetece o solo quieren hacer uno de ellos o dos de ellos, de estas tres fases, ¿no? Digamos. Incluso, bueno, pues eso, hay guitarristas que solo pretenden ser solistas, ¿no? Es que a mí no me interesa tocar para cantar o tocar... Yo personalmente pienso que es un error, pero vaya, no tiene por qué, es decir, también me puedo estar equivocando yo, ¿no? Puede ser solista y que no te haga falta... Pasa que yo conozco a pocos buenos solistas que no se hayan pegado años y años tocando para cantar y también tocando para bailar, ¿no? Pero bueno, es lícito que cada uno decida. Yo lo que pasa es que he querido siempre compaginar las tres opciones, ¿no? No he querido tampoco quedarme un poco en la cosa de decir, bueno, pues yo como voy con mis cantadores y voy con mis bailadores y eso, no, sino que desde siempre, cuando me han propuesto hacer un concierto, de hecho, bueno, por ejemplo, hace unos años que nos metieron el Giraldillo de Sevilla, el Giraldillo del Toque, se me propuso hacer un concierto en el Lope de Vega, y entonces cuando me llamaron y tal, me dijeron, Alfredo, mira, ¿a quién te vas a traer? ¿Quién trae? ¿Qué es palmero? ¿Qué es percusionista? Y le dije, no, lo voy a hacer yo solo, voy a tocar yo solo. Voy a tocar en el Lope de Vega yo solo, Alfredo, pero solo, digo, sí, me voy a pegar yo 1 hora y cuarto, tocando yo solo, un poco para reivindicar el toque solista también, y en fin, y luego, pero de la misma forma que me encanta tocar solo. Ahora tengo, por ejemplo, en unos días un concierto en Madrid, donde toco solo también, sin palmeros, sin percusionistas, sin nada, allí en el Círculo Flamenco de Madrid. Es decir, que más o menos cada poquito tiempo voy haciendo cosas solo. Además eso no quiero nunca dejarlo de lado y tal. Lo que pasa es que a mí también me alimenta mucho y me encanta acompañar al cante y acompañar al baile. Quizás el baile será un poco el primero que deje. Si tengo ya poco en breve que ir decidiéndome ya por hacer un poco una criba, porque el baile es el que más me está pesando ya. Ya el hombro ya lo tengo ya, que ya no da mucho más de sí, ¿sabes? Pero además yo siempre he sido un tío que yo no me gusta tangarme, o sea que sí. Y yo casi siempre, en los últimos 30 años, me gusta tocar solo. O sea, yo solo me refiero que si voy con un bailador, 2 bailadores, 3 bailadores, voy tocando yo solo. No quiero, o no me gusta un poco tocar con más gente, porque, no sé, un poco por mi lenguaje, por mi forma, ¿no? Y claro, eso por otro lado ha supuesto el que al final me he cargado, tengo este hombro. Entonces, claro, ya sí que es verdad que el baile, yo creo que ya en breve iré, ya me estoy quitando muchas cosas, ¿eh? Ya apenas hago cosas de baile y tal. Y por eso ha sido también un poco la cosa ya con Israel y eso, porque era demasiada caña ya, es que no parábamos y eso, entonces, bueno. Entonces, digamos que esa faceta me la en breve, pero con el acompañamiento al cante y como solista quiero seguir, por lo menos hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y hasta que se pueda. Claro, y además hay un repertorio, digamos, que vas compartiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora lo que has hecho lo que hiciste con Leo y con el proyecto Lorca en
en Barcelona, en el Desvarío, motivo por el cual se hace esta entrevista. Digamos que tampoco se puede decir que tú seas el guitarrista acompañante al baile, sino que digamos que eres una figura, o sea, eres un elemento más dentro de, o sea, que estás en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, que la guitarra solista está también representada en ese espectáculo, ¿no? Exactamente, un poco de eso se trata. En ese espectáculo, por ejemplo, pues lo que tú dices, luego también otro que creé hace año y medio, lo estrené el año pasado, que creé como, en realidad era un concierto de guitarra, lo que pasa es que quise invitar a una bailadora que yo he admirado de siempre, que es Belén Maya. Y entonces, dentro de un concierto de guitarra, ella hace ella crea, ¿no? Ella va creando y ella va entrando y saliendo del escenario. Es decir, que no es un concierto, una actuación de baile al uso, ¿no? De guitarrista que le toca a la bailadora, sino que ella ha formado un poco parte de lo que sería un concierto de guitarra. Ella y un percusionista, Andrei, percusionista de aquí, bueno, es serbio, pero vive en Sevilla hace muchos años. Entonces, entre los tres creamos un poco ese mundo y tal, pero ya te digo, dentro siempre de un concierto de guitarra, ¿no? Que me pego ahí 1h20 tocando solo, y ella, pues, en algunas piezas, en otras las hago yo solo, pero en algunas piezas entra y sale de escena. Entonces, es lo que un poco me gusta hacer. Me gusta que el baile, por ejemplo, pues eso, tenga su propio discurso pero dentro de un concierto mío, ¿no? De guitarra, ¿no? Ya no me interesa o no me apetece tanto el ir con una bailadora, vamos, eso con todo mi respeto, pero a mí ya no me apetece tanto, ¿no? Entonces, claro. Bueno, es un poco así, ¿no? Sí, sí. Y además el repertorio, o sea, digamos que tú te sirves del repertorio y muchas veces entras en un concepto que es el mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, la rondeña que tú grabas en tu álbum, sí. Ese material también está yo lo he visto en el espectáculo con Israel Galván. Exacto. Y también lo he escuchado en el Polo que canta Enrique Morente. Con Enrique. Sí, bueno, esa pieza concretamente es que ha pasado eso, ha pasado que yo la creé con Israel en un espectáculo suyo que se llamaba Arena, la hice para ese espectáculo. Entonces, como grabé el disco, después, pues dije, no está tal cual, sino hay como retazos, ¿no? De aquella pieza que hice con Israel. ¿Y qué pasa? Que Enrique, una de las veces que lo hicimos, que fui con Israel a Granada, vino Enrique a ver el espectáculo y me dijo, Alfredo, me encanta esa pieza, tenemos que grabarla. Entonces él quería hacer una caña en su disco, y me dijo, no, pero quiero que me la toques como la hiciste aquel día. Entonces ha venido todo un poco en consecuencia de una cosa a la otra. Claro. Realmente no es que yo haya querido hacerla con uno, con otro, yo solo, no sé qué, sino que esa pieza concretamente ha sido así, que me fue surgiendo, ¿no? El hacerla con unos y con otros, ¿no? Muy bien, Alfredo, pues ha sido un placer. Muchas gracias por conceder esta entrevista. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que nos veamos muchas veces y que no tarde mucho y que volvamos a encontrarnos. Seguro que sí. Venga.